Hola a todos, ¿qué tal? Por aquí Mauro Farías Martí de Farías Martí Films y en el video de hoy será un video breve, sencillo, pero muy práctico, ya que en el video de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar en Photoshop las manchas que salen en las fotografías de nuestro sensor. Bueno, comenzaremos este video con una fotografía que ya tengo previamente abierta y visualizada en Photoshop. Es una fotografía que realicé en Dresden, una ciudad de Alemania, donde estuve realizando unas pequeñas vacaciones el diciembre del año pasado. Entonces, en esta fotografía aquí podemos apreciar que está completamente limpia, pero que en realidad podemos apreciar que tenía una gran cantidad de manchas en lo que es la parte del cielo. Estas manchas en mi caso no son manchas del sensor, sino que son manchas que estaban por partículas de polvo en el filtro ND, que para los que no sepan qué es un filtro ND, es un filtro que, por así resumirlo, serían gafas para nuestra cámara, lo cual hace que podamos realizar largas exposiciones durante momentos del día, como por ejemplo en mi caso esto fue sobre las 6, 7 de la tarde, o sea un poco antes de la hora dorada. Y entonces quiero demostrarles este ejemplo específicamente. Bueno, ¿cómo pasar de esta fotografía a esta fotografía? Muy rápido, muy sencillo. Tenemos la fotografía lista, vamos a duplicar la capa con Control J y entonces vamos a acercarnos para localizar todas las manchas. A mí me gusta en este caso trabajar de izquierda a derecha. Y entonces vamos a ir a esta pestaña de aquí abajo y vamos a seleccionarla. Esta máscara, esto sería una opción que nos permite realizar una máscara en todo lo que seleccionemos de la fotografía. Entonces, con la tecla B vamos a seleccionar nuestro pincel. En este caso yo lo tengo en un tamaño de 44 con una dureza de 100%. Ustedes pueden realizar un pincel con bordes suavizados, pero a mí en este caso, como el cielo no tiene demasiado contraste, ni demasiado detalle, por ejemplo no tiene nubes, es un cielo bastante plano por así decirlo, yo en este caso voy a realizarlo con un pincel de cantos duros. Y entonces lo que vamos a hacer es sencillamente dibujar por encima de todas las manchas, esas que salen, todas esas pequeñas manchas negras. Que como dato quiero aclarar que, por si no lo saben, estas manchas suelen salir cuando tenemos un diafragma medianamente cerrado, normalmente con un diafragma a partir de 16, quizás a partir de 11 en algunos casos, y obviamente en zonas más claras de la imagen es donde nos vamos a dar cuenta. Que ya saben, como consejo les doy que siempre antes de realizar alguna fotografía limpien lo que es todo el equipo. En este caso estaba realizando fotografías de una forma un poco turística y no tuve suficiente tiempo de limpiar el sensor. Bueno, voy a poner esto un momento en cámara rápida y se los enseño cuando termine. Donde abrí mi corazón, eso lo hice para ti, en nuestra historia de dos, y no me digas que no, si tú te mueres por mí, todo lo quiero decir en esta carta de amor. Bueno, muy bien, aquí hemos terminado de editar, de seleccionar lo que serían nuestros puntos negros de la imagen. Como puedes ver, son bastantes. Yo en este caso no lo hice de una forma tan detallada y tan precisa porque ya que quiero que este tutorial sea breve y sencillo. Entonces, lo que hacemos cuando terminamos de seleccionar, volvemos a tocar en el mismo símbolo de máscara y pueden ver que ya tenemos una selección. Entonces, con cualquiera de los símbolos o de las herramientas con los que podemos realizar selecciones en Photoshop, en mi caso yo voy a buscar la tecla V, que sería la selección rápida, podemos sencillamente editar un poco lo que sería nuestra selección. En mi caso yo lo que voy a hacer es con con clic derecho, en este caso voy a sencillamente torcer la máscara, o sea, me refiero a que voy a cambiarle la posición para que esté torcida. Lamentablemente tengo mi Photoshop en alemán debido a que vivo en Alemania y no recuerdo bien cómo que se dice en español esta función, pero ustedes saben que sería girar la máscara, o sea, invertir. Entonces, ya después que tenemos seleccionado nuestros puntos, aquí como pueden ver, vamos a tocar Shift F5, que sería la abreviación
para la opción de rellenar, y entonces en contenido vamos a rellenar según contenido, modo normal y opacidad en 100 y seleccionamos OK. Como pueden ver, está procesando. Esperamos según el tamaño de su fotografía y la cantidad de cosas que tengan seleccionadas, pues demorará más o menos. Entonces podemos ver con Control D, podemos quitar la selección y podemos ver que nuestra imagen ha quedado completamente libre de puntos negros. Aquí vemos el antes, ahora vemos el después, antes y después. Como pueden ver, es genial. Ahora les voy a enseñar otro pequeño truco para que tengan una foto un poco más fresca, por así decirlo, y entonces sencillamente tocamos Control L y abrimos la capa de niveles, y presionando Alt vamos a situarnos aquí en los valores 0, que serían los negros, y vamos a ver cuáles son las zonas más oscuras de la imagen y podemos trasladarla a nuestro gusto. Por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí. Entonces vamos al valor derecho completamente, que serían las altas luces. Yo lo voy a trasladar hacia aproximadamente aquí. Y a mí en mi caso me gusta utilizar un valor medio de 0,95 o 0,90. En caso voy a utilizar 0,95 y entonces podemos ver que nuestra imagen tiene una sensación un poco más fresca, un mejor contraste, por así decirlo. Y para guardarlo, ya ustedes saben, si queremos guardarla en JPG para publicarlas en nuestras redes sociales, que por cierto se las voy a estar dejando al final de este video y en la descripción para que me sigan. Presionamos sencillamente Alt, Control, Shift, W y aquí directamente nos va a abrir el panel para exportar un JPG, PNG o GIF. En mi caso le voy a dejar la calidad en 6, ya que no siempre en las redes sociales existe la compresión. Y muy importante, activar que se convierta en una fotografía de espacios de color sRGB. Si quieren que les haga un video explicando qué son los espacios de color, pues déjenmelo dicho en los comentarios. Estaré encantado de hacerlo para ustedes. Y bueno, esto ha sido todo el video por hoy. Les estaré dejando la foto al final. Y obviamente en mis redes sociales podrán encontrar más de mis fotografías. Farías Martí_Films. En Instagram, igual en TikTok. En YouTube pueden encontrarme como Farías Martí Films, ya que están viendo este video, así que ya lo saben. Y un abrazo a todos. Nos vemos en la siguiente. Chao. Escribí una canción donde abrí mi corazón. Eso lo hice para ti, en nuestra historia de dos. Y no me digas que no, si tú te mueres por mí, todo lo quiero decir en esta carta de amor. Si de algo tú puedes estar segura es que no te bajaré el cielo, el sol ni la luna, sino que respeto.